Nosotros en la clase anterior vimos justamente esto, cómo usar la teoría de perturbaciones para calcular probabilidades de transición de un nivel a otro. Entonces, para tiempos largos habíamos encontrado esta ecuación de aquí, ¿sí? Que nos permitía calcular cómo ocurre una transición de un nivel de energía EI que era similar a una energía final y cuando la perturbación era constante, ¿no es cierto? Entonces ahí podíamos calcular esta tasa de transición. Pero como habíamos conversado, esto corresponde cuando la perturbación es constante a una probabilidad en que la transición ocurre sin transferencia de energía, sin absorción de energía, es no radiativa. La energía es, para que sea significativa esa probabilidad de transición, la energía inicial debe ser aproximadamente la misma energía final. Entonces, ahora vamos a ver la otra situación cuando esa perturbación no es constante, ¿sí? Pero permítanme pasar al pizarrón. No es constante, sí, pero nosotros quizás antes de eso vamos a poner la relación esta de la relación de Fermi, ¿sí? O sea, la relación de Fermi es la que ya habíamos escrito, pero quizás la relación que realmente se conoce como relación de Fermi es aquella que se establece cuando nosotros pensamos en una transición de un nivel energético a un continuo, ¿sí? Entonces, pongamos esto, la relación de Fermi. Sí. Es la regla de oro de Fermi. Ese sería el título de esta parte. Entonces, como había mostrado, cuando la perturbación es constante, tenemos esta probabilidad de transición que habíamos escrito, que el gamma perturbación constante la probabilidad de transición de un estado inicial a un estado final, que depende del tiempo. Esto es igual a 2pi por t sobre h barra por la perturbación constante, ¿sí? Al cuadrado, y por la delta de la energía final menos la energía inicial, ¿sí? Esa es una expresión si queremos dividir por el tiempo. Podríamos hacerlo y aquí nos sale esta tasa de transición gamma y F, ¿sí? Bien, entonces, ahora si nosotros pensamos que existe una transición a de un estado a un continuo, ¿sí? A un continuo de estados finales, entonces en ese caso tendríamos que definir el número de estados finales contenidos en un intervalo de energía. Entonces, tenemos un estado inicial y vamos a considerar un continuo de estados definidos en un intervalo de energía entre E final y E final más delta E final, ¿cierto? Más un delta E. Entonces este es el delta E. ¿Sí? Podríamos considerar esta situación y esa transición también se caracterizaría por una probabilidad. Deberíamos establecer el número de estados finales en ese intervalo y caracterizar una densidad de estados finales. Entonces, aquí podríamos encontrar que el número de estados finales estaría dado por una densidad de estados finales
que depende de la energía final, por un diferencial de EDF, ¿cierto? ¿Sí? Así como se caracteriza a los estados finales, ese continuo con una densidad de estados, ¿sí? Entonces, el rol que está aquí, esta es la densidad, el número de estados, estados finales, ¿sí? En ese continuo, y un continuo, y el rol de EDF es la densidad de estados. ¿Sí? Entonces, igual no es difícil, es directo. Nosotros podríamos calcular esa tasa de transición y definir el gamma y F, en este caso, del estado inicial al continuo. Y como es lógico, en esta situación lo que hay que hacer es una integral de estas probabilidades de transición P y F sobre T multiplicado por la densidad de estados F de F, ¿sí? Entonces, así es como calculamos esto es por cada uno de los estados. Entonces, como es un continuo, la sumatoria se transforma en un integral, y esto en últimas nos daría, ya reemplazando la expresión que tenemos arriba, nos daría que el gamma y F para la transición al continuo sería igual a 2pi sobre h, ¿sí? Por este término al cuadrado, que es el phi sub f w phi i al cuadrado, y la integral nos quedaría ya en función de la delta, que depende de la energía final menos la energía inicial por el rho de la energía F, ¿no es cierto? Rho de F. Y integrado con respecto a de F, ¿sí? Entonces, esa integral es directa, es la integral con la delta. Entonces el gamma y F, la tasa de transición al continuo, sería igual a 2pi h por phi f w phi al cuadrado, y esto es la densidad de estados en la energía inicial, ¿sí? Entonces, esta relación que está aquí es lo que se conoce como la regla de oro de Fermi, y bueno, es la que nosotros queríamos establecer, ¿sí? Entonces, esta expresión de aquí, que llama 1, es la famosa regla de oro de Fermi. Y ya vamos a ver cómo se la va a utilizar, pero aquí lo que hay que tener tener presente es el hecho de que la perturbación es constante, ¿sí? En esta relación, y hay una densidad de estados que está expresa en esa relación. Entonces, es una tasa de transición con una perturbación constante, ¿sí? Entonces, esa expresión incluso ustedes la usan en física nuclear, ahí se usa con mucha frecuencia, y esta es la relación cuántica que queríamos mostrar. Entonces, pero ahora, si es que la perturbación ya no es constante, la perturbación cambia con el tiempo, ¿sí? Hablemos, por ejemplo, que sobre un sistema donde tenemos un estado inicial, donde tenemos un estado final, cae radiación electromagnética, ¿sí? Entonces, la radiación no es constante, depende del tiempo. Y lo que queremos es nuevamente estudiar la probabilidad de transición del estado inicial al estado final, ¿sí? Entonces, esa es nuestra intención, como calculamos esa probabilidad de transición del estado inicial al estado final. Entonces, por ejemplo, si hablamos de radiación, esa perturbación se conoce como perturbación armónica, ¿sí?
poner ese título, ¿no? Aquí. Y ponemos que la perturbación va a ser radiación, y eso en términos generales se conoce como una perturbación armónica, ¿sí? Porque la radiación se puede expresar a través de una combinación de senos y cosenos, ¿sí? Entonces, si la radiación que influye, que cae sobre el sistema, tiene una frecuencia W, entonces nosotros podríamos introducir esta radiación a través de senos y cosenos, y en forma más general, considerando una frecuencia W, tendríamos que la perturbación que esté incidiendo sobre el sistema depende del tiempo, y se lo puede expresar como un W, una amplitud que depende, que está multiplicada por un IWT más un W transpuesto conjugado desde E a la menos I WT. Entonces, esto es el caso de una radiación con frecuencia W. Con frecuencia W. ¿Sí? Entonces, el W, esta es la frecuencia, ¿sí? No confundan, esta es la frecuencia, esta es la amplitud. Y aquí hay los componentes, y vamos a ver qué está haciendo la una, qué está haciendo la otra, por qué se necesitan esas dos componentes. Bueno, adelantándome un poco, la una va a corresponder a absorción y la otra va a corresponder a emisión. Entonces, son dos términos que ingresan ahí. Y bueno, en forma general podemos colocar esta perturbación de esta forma, ¿no? La perturbación armónica. Entonces, si colocamos esta perturbación en la expresión que teníamos para el cálculo de la probabilidad de transición, ¿sí? Entonces, reemplazando... Disculpe, los W al lado de las exponenciales, ¿qué son? ¿Qué significa? Amplitudes que no dependen del tiempo, constantes. Ajá. Ah, ya, ok. Si quiere cambio de notación, llamémosle A, sí, tal vez. Llamémosle A para no confundir. Son amplitudes. Entonces ahí se ve mejor. Son amplitudes de la radiación de las ondas. La una le llamamos A y el otra A transpuesta, conjugada. Y los exponentes son los típicos, ¿no? Estos exponentes armónicos con una frecuencia W que están ahí inmersos los senos y los cosenos de las ondas. Entonces, reemplazando esta expresión de aquí en P y J, en la expresión que teníamos para el cálculo de la probabilidad, ¿sí? La probabilidad. Nos quedaría lo siguiente, ¿sí? Entonces, lo que corresponde a las amplitudes, eso va a ser constante y sale fuera de la integral, ¿sí? O sea, no sé si se recuerdan la expresión que habíamos escrito para este PIJ, esta expresión general, que era, pongámosle para que esto era el coeficiente BJ al cuadrado por y esto era igual a la 1 sobre h cuadrado por la integral de 0 a t de W, como teníamos de 0 a t, de W FI por el exponente a la I omega y F de t por t prima, ¿sí? No alcanzó, pongamos abajo. Entonces, esto era, otra vez, este PIJ era igual a 1 sobre h cuadrado
la integral de 0 a t de este producto phi f w phi, ¿sí? Que ahora como depende del tiempo, entonces podríamos poner la dependencia temporal, entonces depende de t' por phi y por el exponente a la i omega i jt' por dt', y todo esto al cuadrado, ¿sí? Entonces, esa era la expresión que habíamos encontrado, que se estableció en la clase anterior y que nos permitía calcular el PIJ, ¿sí? La probabilidad de transición del I a J. Entonces, si nosotros reemplazamos aquí esta perturbación, ¿sí? Al hacer este reemplazo aquí, entonces nos va a quedar que el PIJ, esta probabilidad, va a ser simplemente 1 sobre h cuadrado, la parte de la amplitud sale, ¿sí? Entonces va a haber dos términos, dos integrales, la una correspondiente a este término, la otra a otro término, entonces queda 1 sobre h cuadrado. Bueno, como es bastante larga, voy a bajar un poquito, entonces ponemos PIJ de t es igual a 1 sobre h cuadrado por el producto phi f, la amplitud a por phi, ¿sí? Que sale de la integral, y dentro de la integral me queda la integral de 0 a t del exponente, sería el exponente a la i w, sería omega if menos más w, que es este w de aquí, de la frecuencia, por t' y la integral con respecto a t', ¿sí? Y el otro término que sale aquí sería el phi f, el b, el a transpuesto por b phi y por la integral de 0 a t de lo mismo, ¿cierto? A la i omega if menos w, en este caso sería menos aquí, multiplicado por t' por dt', y esto al cuadrado, ¿sí? Entonces, esa sería la expresión que nosotros obtendríamos. Entonces, luego esa expresión de ahí se puede separar en dos componentes. Bueno, como está en el cuadrado, tendríamos que multiplicar, entonces aparecerían los cuadrados. Sí, entonces aparecen los cuadrados, que sería PIJ de t, que sería igual a 1 sobre h cuadrado, ¿sí? Y podríamos sacar estos valores constantes, ¿sí? Y estas integrales de aquí, esas se pueden hacer fácilmente, y la integral nos da, esta integral es exactamente igual a la integral que teníamos antes, entonces la integral es simplemente i a la omega if menos w por t menos 1, todo esto sobre omega if más w, aquí también es más, omega if más w, y todo esto al cuadrado, y más 1 sobre h cuadrado, que sería el segundo término, de phi f más phi, todo esto al cuadrado, y otra vez esta integral también se la puede hacer directamente, y el valor de esta integral es a la i omega if, aquí sí es menos, menos w, menos 1 sobre omega if menos w
y todo esto al cuadrado, ¿sí? Entonces, los términos cruzados que aparecerían en ese cuadrado, esos términos cruzados son despreciables en comparación a estos dos términos que estamos colocando ahí. Entonces, otra vez hacemos lo mismo que hicimos antes en la clase anterior y usamos la expresión del exponente del teta, ¿no es cierto? Entonces, la identidad a la teta menos 1 al cuadrado. Esto es igual a 4 veces el seno cuadrado de teta sobre 2. ¿Sí? Entonces, esta identidad la volvemos a usar y con eso la expresión que tenemos al final se va a reducir y va a quedar en función de los senos. Entonces, la expresión para esta probabilidad se simplifica y nos queda 4 sobre h cuadrado. Y acá simplemente ponemos el phi f, aquí es phi f, perdón, aquí es phi f, la amplitud a phi i, todo esto al cuadrado, ¿sí? Y luego ya viene el seno cuadrado de omega omega y f más omega, ¿sí? Por t sobre 2. Omega y f más omega por t sobre 2. Y todo esto para omega y f más omega, y todo esto al cuadrado, ¿sí? Y lo mismo, de forma idéntica, nos queda el otro término que sería el phi f transpuesto conjugado por phi al cuadrado y multiplicado por otro seno, ¿no es cierto? El seno cuadrado de omega y f menos w es por t sobre 2 dividido para omega y f menos w, ¿sí? Al cuadrado. ¿Sí? Entonces, ese es el resultado que nos da finalmente. Entonces, pues en función del seno y nosotros podemos ya ir viendo cosas como que esta probabilidad de transición tiene picos, ¿sí? Y los picos ocurren solamente cuando el omega IF es igual a omega o el omega IF es igual a menos omega, ¿sí? Entonces, aquí, como habíamos analizado en el caso anterior, esta expresión de aquí alcanza picos en omega IF igual a menos omega y en omega IF igual a más omega, ¿sí? Entonces, solamente ahí es cuando se puede tener probabilidades de transición significativas en el resto de puntos, en el resto de frecuencias, la probabilidad de transición es 0. Y estos máximos se encuentran alrededor de las frecuencias W. Si nosotros hacemos una gráfica de esta expresión, vamos a encontrar algo como esto. En función de omega y f, vamos a tener que esa probabilidad, como les digo, es significativa solamente de aquí 0 y solamente para frecuencias que están en el orden de estas frecuencias aquí, alrededor de W. Solamente ahí se tiene una
un pico significativo, y aquí alrededor de menos W es ahí donde se tiene un pico significativo, solamente para esas frecuencias. Entonces, si nosotros desglosamos esto, evidentemente lo que encontraríamos es que la energía EF es igual a la energía inicial más H omega. Esa sería una posibilidad. Y la otra, que la energía EF es igual a la energía inicial menos H omega, ¿sí? Entonces, así que cuando la energía del estado final es igual a la energía del estado inicial más H omega, ahí se tiene una transición significativa, una probabilidad de transición significativa. Y esto evidentemente corresponde a una absorción, ¿sí? Aquí hay una absorción. Sí, necesitamos absorber un fotón para pasar al estado superior. Y aquí, en cambio, del estado superior se pasa al estado inferior y hay una emisión, ¿no es cierto? Entonces aquí hay una emisión de radiación, la energía del estado superior es mayor. A ver, creo que está bien eso de ahí. Sí, ¿no? Absorción y emisión, sí, las dos condiciones que se deben satisfacer son esas. Entonces, en este caso, sí, o sea, sí, sí está bien, ¿no? Estamos está en un estado excitado en un caso, y esto da lugar a una emisión estimulada. Esto es porque en el caso de que se den estas absorciones o emisiones, esto es provocado por la perturbación. La perturbación es la que hace que ocurran estas transiciones entre los dos niveles de energía, y la perturbación es la razón por la que se produce esta absorción o esta emisión entre los dos niveles de energía. Entonces, eso se ve más claramente si nosotros calculamos el límite de la expresión que tenemos ahí cuando t tiende al infinito. Entonces, este seno de omega i f más wt sobre 2, ya, ahí está bien. Entonces, yo lo que quiero es, antes de explicarles el resto que yo envié, es que ahora voy a hacer como hicimos en aquella clase, en la clase anterior, usar este límite cuando t tiende al infinito. Entonces, cuando t tiende al infinito, esta expresión de aquí se va a reducir un poco más. Vamos a tener, cuando t tiende al infinito, para tiempos largos, entonces el t tiende al infinito, y el seno al cuadrado de un y sobre y cuadrado, esto tiende a la delta de y, ¿sí? Entonces esto es igual a la delta de y. Entonces usamos esta expresión de aquí, que está también en la pantalla compartida, para mostrar qué es lo que obtenemos de esta expresión de acá arriba. Entonces, la expresión PIJ de t dividido otra vez para el tiempo, que una vez lo dividimos, esto nos va a quedar un gamma, una tasa de transición, y esta tasa de transición ya se expresaría simplemente con la siguiente expresión. Eso sería igual a 2 pi sobre h por el phi final, el A, que sería la amplitud de una parte de la radiación, el phi, esto al cuadrado, por el delta, la energía final menos la energía inicial, más HW,
Y el otro término que nos queda es 2pi h barra por el phi y la respuesta conjugada por el phi inicial al cuadrado por el delta energía final más menos energía inicial más menos HW. ¿Sí? Entonces, esto es lo que nos queda finalmente. Y bueno, y ahí se ve que un término corresponde a absorción, ¿sí? Es decir, cuando la energía final es igual a la energía inicial más H, ¿sí? Entonces esta es la amplitud de absorción. Esta de aquí sería la amplitud de absorción. Y este término de acá es el término de emisión. Entonces, estas son las dos posibilidades que pueden ocurrir cuando tenemos estos dos niveles. Incide una radiación de frecuencia W y puede ocurrir la transición aquí y la transición en este sentido. Y esa probabilidad de tensión, más bien dicho, la tasa de esa transición está por esta expresión. Entonces, esta es una de las predicciones de la mecánica cuántica, que es estas perturbaciones que están actuando sobre el sistema pueden provocar estas transiciones. Y este es un caso diferente al anterior, porque en el caso anterior no había absorción ni emisión de radiación, y la absorción y la emisión de radiación solo es posible cuando la perturbación es dependiente del tiempo, si no, no ocurre. Eso es importante escribir aquí, que la absorción o emisión solo es posible de radiación, ¿sí? De radiación solo es posible cuando la perturbación depende del tiempo. Depende del tiempo. ¿Sí? Entonces, esto sí es muy importante entender que eso es lo que estamos viendo. Porque si la perturbación es constante, como habíamos mostrado, no existe absorción ni emisión de radiación. Aquí sí se ve que hay emisión y absorción de radiación, y bueno, es uno de los resultados importantes de lo que estoy mostrando ahora, ¿sí? Bueno, vamos a hacer ejercicios sobre todo esto. Y creo que eso ya lo vamos a hacer desde la siguiente clase, porque ya prácticamente hemos terminado lo que es la teoría de pequeñas perturbaciones, tanto dependientes del tiempo como independientes del tiempo. Entonces, las dos clases que vienen en la próxima semana vamos a usar para lo que llamo talleres. En estos talleres vamos a dividirnos en grupos y vamos a resolver ejercicios que voy a proponer. Ustedes van a trabajar sobre esos ejercicios, van a presentar esos ejercicios, y eso es parte de la evaluación de la participación en clase, ¿no? Estos los talleres. Así que revisen la teoría, por favor. Está bastante bien presentada. Y salvo una pequeña cosa que quiero ver, que es lo que se llama la perturbación adiabática, que eso lo vemos en unos cuantos minutos. Con eso ya terminaríamos la teoría de perturbaciones. Lo que falta es ver cómo funciona esto, ¿no? Ya en la práctica mismo, ver cómo se opera, y eso hacemos en los talleres. Los talleres son importantes porque ahí ven todo eso, ¿sí? Bueno, yo también les mandé al WhatsApp información sobre las exposiciones, ¿sí? Y hay exposiciones que ya están establecidas para el primer bimestre, exposiciones tipo clase, que me gustaría que vayan ya presentando, preparando más que presentando.
Y estas exposiciones están así, entonces son las oscilaciones de Rabi, que tienen que ver con esto de las pequeñas perturbaciones que podría preparar Juan, ¿sí? Podría hacer una consulta y encontrar la información referente a las oscilaciones de Rabi, entonces es una exposición clase. La interacción de átomos con la radiación lo podría hacer Brian, ¿sí? Traten de no hacer muy complejo porque uno puede en realidad extenderse. Por ejemplo, en esto de la interacción de átomos con radiación podríamos hablar de la cuantización del campo electromagnético, entonces ahí se aborda lo que se llama la segunda cuantización. Ese es un tema largo, un poco complicado. Eh, entonces, traten de ver, consultar material donde se vean las cosas de una forma más directa, quizás con un formalismo menos riguroso, pero que no ahondar mucho, no quedarse en las matemáticas, hacerlo más o menos como lo hemos hecho aquí en clase, que es un nivel bueno, es un nivel alto, ¿sí? Ustedes entienden bien eso porque están viendo un formalismo de la teoría cuántica bastante riguroso. Pero uno puede ser más riguroso todavía, ¿no? Eso ya corresponde a una especialización cuando estén estudiando un posgrado en teoría cuántica, ahí sí ya tendrían que ser más profundos de lo que estamos viendo acá. Este es un nivel muy bueno, muy alto y corresponde a un formalismo adecuado a la teoría cuántica. Entonces, igual me gustaría que Santiago prepare sobre el método variacional lineal, que ya vamos a entrar después de los talleres al método variacional, entonces ahí podría presentar el método variacional. Yo les podría poner unas fechas con tentativas cuando ustedes pudiesen presentar estos temas, pero en principio sería cuando ustedes estén listos, ¿sí? Cuando ya tengan, lo podrían presentar. Entonces, las exposiciones consulta también ya están aquí mostradas. Igual, lo que he hecho para el criterio que he usado para distribuir es simplemente hacerlo en orden alfabético, ¿sí? Entonces, Juan, Brian y Santiago. Y ahí los temas son más o menos iguales en cuanto al trabajo, ¿sí? La misma exigencia. La teoría esta de la densidad, Density Functional Theory, es una teoría muy bonita que tiene que ver justo con el método variacional que vamos a estudiar ahora. Entonces, sí me gustaría que ustedes, Juan, en este caso, prepare esto. Igual, si nos vamos a toda la teoría, es un curso completo, ¿sí? Entonces, la idea es, en esto de las consultas, introducirnos en estos temas, ¿sí? Hacerlo no muy general, pero sí poner los elementos esenciales de tal manera que contribuyan ustedes a nuestro conocimiento y nos introduzcan en estos temas de la teoría de la densidad funcional. Este de la teoría de la información cuántica que está por Brian, este igual, incluso serán varios cursos de teoría cuántica de la información, ¿no? Es bastante complejo, pero ya les estoy explicando el sentido que estamos buscando, entonces no necesitamos hacer un estudio y una presentación de tal manera que nos volvamos unos especialistas en teoría cuántica de la información, es simplemente introducirnos hacia esa temática con los elementos esenciales. Y lo mismo con las estadísticas cuánticas, que es otro curso completo. Bueno, entonces eso preparan por favor y esto lo pueden hacer, estas presentaciones consulta antes de que se acabe el bimestre, ¿sí? Entonces, es decir, estaría bien después de las vacaciones, ¿no? En enero. Ya les doy una pauta ahí para estas exposiciones consulta. Las exposiciones clase es así, es necesario ir preparando e irlo presentando en cuanto puedan, porque estamos en estos temas, justo en estos tres temas. Ahora vamos a entrar a la parte variacional. Estamos en eso, entonces mejor que lo presenten cuando hablamos de esos temas, ¿no? Estamos con las pequeñas perturbaciones que tienen que ver esto de las oscilaciones de Rabi, la interacción radiación-materia, que también tiene que ver con las pequeñas perturbaciones, ahí entran estos. Esto que estamos viviendo, estas transiciones, absorciones, emisiones, con los átomos, los coeficientes estos de Einstein, cosas así. También hay que ver una parte esta de la cuantización del campo electromagnético, pero no se mete mucho en eso. Simplemente lo que necesiten lo presentan.
y luego ya en la parte adicional que vamos a ver. Entonces, esto de aquí, mejor que lo vayan preparando, ¿sí? Porque estamos en eso. El otro sí dejamos para final del semestre. Bueno, ¿alguna pregunta? Al final del bimestre, antes de que se acabe el bimestre. ¿Alguna pregunta, por favor? Tal vez sí nos podría ayudar con esa fecha tentativa, profe, para más o Sí, menos planear. ya, de acuerdo. Eso lo pongo en como tenemos una planificación semanal, entonces ahí lo voy poniendo, ¿sí? Entonces, si lo pueden presentar, a buena hora, si no, lo movemos un poquito, pero ahí ya les voy organizando en la planificación semanal. Entonces, yo para la semana que viene, yo ya les paso unas 3 planificaciones semanales, o sea, casi todo el mes de diciembre, quizás enero también, entonces ahí voy colocando eso. Muy bien, entonces, ¿alguna pregunta más? ¿No? ¿Alguna inquietud? ¿Alguna sugerencia? No, profe. Bueno, Profe, una duda, sí, curiosidad. por favor. Es las transiciones con las perturbaciones dependientes del tiempo, esas sí se conserva la energía, pero Sí, o sea, las que no son dependientes en esas no hay conservación de la energía. también hay conservación de energía. Aquí hay conservación de energía, en la otra también, pero en el caso cuando la perturbación es constante, ahí las transiciones ocurren eh, sin transferencia de energía, es decir, no hay absorción, no hay emisión, pero sí se conserva la energía, sí, sí hay conservación de energía. La energía, como habíamos visto, inicial es básicamente la misma energía final para que tenga sentido la transición y hay una conservación. En los ejercicios vamos a ver eso más claro, pero esa sería la respuesta. En la parte esta de física nuclear, ahí usan bastante, no sé si están tomando física nuclear, ahí usan bastante esto de la regla de oro de Fermi. Y ahí se ve. Pero hay conservación, no se puede violar la conservación de energía. Bueno, ¿Me podría entonces, dejarme ver las exposiciones consulta una vez más? Perdón. así porque usted está con problema del celular, ¿no? Sí. Ya, igual está en el OneDrive. No se preocupe, Santiago, ahí lo ve en el OneDrive. Simplemente ingresa a la parte donde dice exposiciones, ahí se encuentra, porque esos son los documentos compartidos, incluso los ejercicios, me olvidaba, ya están asignados los ejercicios, estoy asignando los ejercicios. No sé si lo tengo por aquí, los ejercicios de una vez para mostrar, tengo un minuto para eso. Creo que es este aquí, sí, aquí está. Entonces, aquí en los ejercicios propuestos, que también está en el OneDrive, todo va al OneDrive, entonces sí, no hay problema, usted lo puede ver ahí. Yo les mando al WhatsApp solo para reforzar nada más. Entonces, aquí están ustedes 3 bueno, No se está compartiendo esa pantalla, profe. ¿no está compartida? Ah, no, no. Ajá, entonces vuelvo a compartir. Sí, ese es quizás una de las pocas fallas que he visto en el Zoom, pero de ahí es bastante bueno. ¿Ahí lo ven? Sí. Ya, entonces aquí están los ejercicios propuestos que están también en el OneDrive y están sus nombres, ¿no? Igual el criterio es en orden alfabético, Juan el 1, Brian el 2, Santiago el 3, y de ahí van sumando 3, 3, 3, ¿no? Entonces el 1 más 3, el 4, entonces aquí está el 1 ya para Juan, el 2, el 3, bueno, y así seguiré colocando. Están los tres primeros ejercicios, ya voy a colocar el resto. Entonces, esto ustedes lo ven acá igual les compartí ya el overleaf, ¿sí? Aquí está el overleaf, está ya compartido con ustedes, debe haber llegado el link. Ese sería el problema con usted, eh, Santiago es, ¿no? Que no tiene Sí. acceso. Entonces, tengo que mandarle el link, le voy a poner el link este rato en el WhatsApp. Y usted entonces tendría acceso a este overleaf. Entonces la idea es que aquí en el overleaf que estoy mostrando acá, ustedes pueden ir colocando sus ejercicios y son los ejercicios de mecánica cuántica 2. Entonces aquí yo lo puse como ejemplo el ejercicio de Juan
A continuación pone el ejercicio 2 y aquí mismo hace la solución, coloca la solución aquí, en todo el desarrollo, y luego el enunciado del 2, el desarrollo, y así van colocando en una sola hoja todos los ejercicios. Y bueno, y también editando, ¿no? Con los comandos del, ¿cómo se llama? De látex, ¿no? Sin y todas esas cosas, ¿no? Hay que poner bien los comandos. Aquí no solo lo puse así, pero hay que editar bien. Entonces aquí creo que es el sin del seno, sin del sin. Y bueno, hay que ir colocando los comandos de estos, el sin de pica, x over 2 y todo eso, over out. Y así van colocando y van haciendo sí, algo como esto, ¿no? Entonces el share que está aquí me permite tomar este link para que editen. Y eso, ¿y ahora dónde le mando, Santiago? Póngale aquí en este chat para tenerle En este guardado chat. ahí. Ya. Sí, entonces le paso al chat. Bueno, eso es sobre los ejercicios. Entonces pongo aquí el chat. Sí, esa es una buena idea usar el chat de acá. Ahí está. Bueno, entonces les deseo que tengan un buen fin de semana. Muchas gracias por su atención y su presencia en esta clase y nos vemos la próxima semana. Que pasen muy bien. Igualmente, profe, hasta el martes. Hasta luego, profe. Hasta luego.